Te amo, te amo. En realidad, los confesores vemos muchas veces estos dos tipos de conciencia. ¿Verdad que sí? Tanto la laxa como la escrupulosa. Entonces, recordemos conciencia, que es la capacidad de la persona humana, con la ayuda de la razón y la gracia, para poder discernir el bien y el mal. Pero a veces este discernimiento está, entre comillas, enfermo. Enfermo. Entonces, por eso son enfermedades de la conciencia, decimos. Pero cuidado, que cuando decimos de enfermedades no queremos decir con que es una enfermedad no pasa nada. No, al revés, hay que luchar, tanto contra una como contra la otra. Conciencia laxa, bueno, es fácil de definir. Es disminución o indiferencia moral que minimiza el mal. Así que el pecado grave viene visto como poco importante, incluso muchas veces como normal. Lo hacen todos, bueno, estas cosas pasan, no es importante. Y entonces dices, cuidado, 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 que eso no es el camino que Dios quiere. Y con eso entonces se justifican absolutamente todo. Desde la justificación a la fornicación, justificar la mentira, justificar el robo, justificar cualquier cosa. El negocio hábil. Sí. El actuar como listos, yo no, sois muy listo. Muy listo, o sea, un pillo que te aprovechas de todo, y le llamas listo, ser listos. Bueno, esa mentalidad que muchos tienen y que justifican fácilmente, ¿no? Como aquel que roba en los grandes almacenes y justifica diciendo, y hay un presupuesto en los grandes almacenes para los que les roban. Pues hay que robarles. Claro, si no, lo tienen calculado, para hacerles un favor. Sí. Bueno, desde eso a lo que queramos. Eso es muy curioso, la diferencia entre los santos y los pecadores. ¿Cuál es la diferencia? El santo es duro consigo mismo, pero comprensivo con los demás. Solo comprensivo. El pecador es duro con todos los demás y comprensivo consigo mismo. ¿Me explico? Esa es la diferencia entre santos y pecadores. Entonces es muy curioso porque el que más peca no es aquel que dice en el fondo no pasa nada. No pasa nada a mí. Pero tú eres muy malo. Pero yo soy muy bueno, aunque hago de todo, ¿no? Entonces ahí hay que ir con mucho cuidado porque eso desgracia todo. Y hace pensar a la gente que es buena cuando es lo peor. Pero lo peor. Si la gente viese con los ojos ya no de Dios, sino de la gente normal, cuando esa persona, claro que lo dice solo en confesión, pero si eso lo dijera ante gente en público, sus justificaciones del mal y el mal que hace, la gente se horrorizaría. Y sin embargo ellos se autojustifican con la normalidad de eso. Hoy en día esto no es problema, hoy en día esto no es pecado, hombre, lo hace todo el mundo, o si no, simplemente somos débiles y claro, no. Entonces, la excusa de la debilidad, mil excusas, a todo hay excusas. Entonces, claro, esa conciencia laxa destroza la persona. Y al final destroza el matrimonio, destroza la capacidad del matrimonio, a casarse incluso, destroza todo lo que toca y no lo ve. Por eso es tan importante el luchar contra una conciencia laxa. Veremos después también cómo se hace, cómo volver a reafirmar el bien, cómo luchar con la gracia a favor del bien y no dejarse llevar por el mal. Pero eso, por desgracia, hay mucha gente que es, y esto lo he dicho muchas veces en el confesionario, a gente de mediana edad, que es esclava de ciertos vicios. Y le decía, o cambias, o dentro de unos años serás un viejo verde. No más que esto. Y no te das cuenta que vas por el camino. Claro. Y dices, no, hombre, no, que has de cambiar. Oh, es que cuesta y tal y cual. Claro que cuesta. Y cuando uno ya se ha hecho un vicio de ciertas cosas, cuestan más. Pero lo que no se puede es no luchar. Si no luchas, seguro que no ganas. Eso está claro. Solo si quien lucha, gana, ¿no? Bueno.
Esto por parte de lo que sería la conciencia laxa. Eso quiere decir relajación. Los signos que se ven es la relajación de las normas morales, lo que todo el mundo entiende que está mal para él. Bueno, no está tan mal. Es racionalizar frecuentemente todo, no pasa nada, todo el mundo lo hace, es el mundo de hoy, yo no soy culpable de nada, la educación recibida, lo que quieras. También la falta de remordimiento. Claro, quien hace estas cosas no tiene remordimiento. Y entonces, delante de esto, ¿el Señor me puede perdonar? Si no... Claro, el problema está, o hay algo de remordimiento, o no hay perdón de Dios. Es que es un problema, ¿eh? Claro, por eso la conciencia laxa es un problema. Uf. ¿No? Después también, todo esto lleva a repetición de conductas dañinas y excusas sociales para justificar todos los males que uno hace. Esto sería lo que uno ve. Y cuando ves esto, ya sabes que todo eso es conciencia laxa. Bien, las causas que llevan a la conciencia laxa, por una parte, una mala formación moral, como si la moralidad fueran solo exigencias, y si no llego a las exigencias no pasa nada, porque aunque soy débil. Entonces, también un ambiente permisivo, el relativismo, el orgullo, la pereza espiritual, también heridas afectivas, muchas veces también una mala educación real por parte de los padres en los colegios, que llevan a justificar todos los vicios, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado. ¿Qué es? Esto sería lo que es conciencia laxa y cómo se ve. Podríamos ir ahora a la conciencia escrupulosa, si te parece. Vamos allá, cómo sí. se ve. Claro que sí, padre. Es justo lo contrario, es una sensibilidad exagerada e injustificada al pecado. Una interpretación temerosa que considera que mal lo que no está mal. O exagera sobre pequeñas faltas que pasan a ser gravísimas. Entonces es muy curioso ver gente escrupulosa que ¿qué es lo que hace? Se va a confesar muy, muy seguido porque le ha venido en la cabeza un mal pensamiento de lo que sea y cree que se lo ha sacado de encima con suficiente celeridad. Y entonces eso ya le parece que quiere decir que ha consentido totalmente en el mal y que ha caído en pecado grave. Dices, oye, calma, que no es así. ¿Me explico? No, es que lo podría haber sacado de encima un segundo antes y he tardado un segundo más, ya está, esto es pecado gravísimo. Que no va por ahí. Esto es un exceso de celo. ¿Me explico? Y entonces hay gente que cae en esas cosas. Pero eso, padre, hace sufrir mucho. Mucho. La gente que es escrupulosa sufre mucho. Porque cualquier cosa que uno no piensa le hace pensar que está en pecado mortal, que se ha de confesar. Entonces no se atreve a ir a confesarse porque pensaba que el cura está harto de él. Entonces es toda una serie de cosas que se desencadenan encima. Y luego miedo, en todas las circunstancias, claro. Miedo de poder hacer un pecado. De claro, porque cualquier cosa será pecado. Entonces es un problema, es una obsesión por pecados pequeños que los transforma como pecados mortales. Y entonces quieren un discernimiento creen que ellos son capaces de poder ver todos los pecados hasta en lo más mínimo, pero entonces caen en una exageración sobre el pecado. ¿Se podría decir, padre, que la conciencia escrupulosa puede llegar a pecar de falta de confianza en la misericordia? Bueno, yo diría que, aunque se puede decir así, pero a mí me gustaría decirlo al revés. Que es, para curarse de eso, hay que confiar mucho en Dios. Tener mucha misericordia y confiar en la misericordia. Es mejor así, padre, es mejor como lo dice usted. Sí. O sea, es cierto, pero yo prefiero hacer entender que Dios no está pensando en todo momento, a ver dónde te cojo para que te condenes, ¿no? Y esa es la mentalidad del escrupuloso. Aquí he pecado, pero el Señor no está pensando, a ver, ¿cómo te cojo y así te condenas? No, sino ¿cómo hago para salvarte? Entonces hay que confiar en la misericordia de Dios y eso ayuda, pero cuando una persona durante muchos años ha sido escrupuloso,
eso cuesta mucho de sacar, porque la persona ya está convencida y sufren muchísimo. Todo el día están pensando, uy, he hecho esto, he pensado esto, ay, he pensado mal de tal, ¿cómo puede ser? Ya estoy en pecado, ya. Pero si no has pensado nada, solo te ha venido un flash que a lo mejor hubiera sido un pensamiento que no ha llegado ni a pensamiento y ya estás convencido de que has pecado mortalmente, y entonces dices, no funciona por ahí. Entonces es una angustia por los pecados veniales o por dudas. Es que dudo si he hecho o no he hecho. ¿Cuánta gente a veces venía y viene? Es que claro, no puedo ir a comulgar porque si no me confieso, porque es que he hecho esto. Bueno, no he hecho nada, solo lo he pensado. Bueno, es que ni lo he pensado, me ha venido como una tentación, y esa tentación ya es un super pecado hecho. ¿Me explico? Entonces no puede ni comulgar. No, calma, calma. El Señor no va a buscarnos así a ver cómo nos condenamos. Sino, entonces cuesta mucho, ¿eh? A la gente sufre mucho, porque es... Una cosa es que hayan pecados que uno tenga sus dudas. Si son pecado graves, si no son pecado graves, si ha hecho o no ha hecho... Pero una cosa es eso, y otra es el estar todo el día dudando, y esa duda te lleva a que no comulgas, a que te has de ir a confesar, a que estás todo el día atribulado, en el que no, eso no puede ser. Pero la conciencia escrupulosa, tal y como usted lo cuenta, también tiene el olor de una falta de humildad, es decir, de soberbia, No, pero por el otro lado. Yo no lo veo tanto como soberbia, yo lo veo más, primero, como una tentación perfeccionista, que podría ser soberbia por esa parte, pero es más querer ser perfectos como vuestro Padre cerebro. Yo no soy perfecto y entonces estoy pecando, por una parte. La segunda sería, hay trastornos de personalidad, el famoso TOC, los trastornos compulsivos obsesivos. Ajá. Y hay gente que le pasa esto, que Pero es obsesiva. Eso es una enfermedad psicológica. Es una enfermedad psicológica. Entonces, algunos se mezclan con personalidades psicológicas, que cuesta, es una patología en alguna gente, ¿eh? Entonces, esto, aunque no es el tema de hoy, lo haremos otro día, pero hay un tema que es el problema de la relación también de ciertas conductas morales y ciertas cosas que el confesor ha de decir, mira, una cosa es el pecado y otra cosa es la atención psicológica o psiquiátrica. En algunos casos hay problemas psicológicos graves, que a veces, bueno, se pueden solucionar en el confesor, pero a veces es decir que no. Hay cosas que ha de ayudar un psicólogo o incluso a veces un buen psiquiatra para que le ayude, incluso a veces pueden ser con problemas de pastillas y cosas para que esa persona se calme, no tenga estos trastornos que a veces que le afectan moralmente. ¿Me explico? Pero que a veces son trastornos, ya digo, compulsivos y obsesivos y que son un problema. No quiere decir que siempre se tenga que ir al psicólogo o al psiquiatra, ni mucho menos, no es eso. Pero hay veces que te das cuenta que las personas están mal. Y eso yo creo que todos los confesores lo hemos visto. Hay gente bien, gente normal, gente pecadora pero normal, gente con problemas de pecado pero también psicológicos y gente que necesita el psiquiatra. ¿Me explico? Hay de todo en este mundo. Entonces, pero yo creo que en los escrupulosos no es tanto el orgullo, que es mucho más frecuente en el otro caso, en el caso de los laxos, digamos, ¿eh? Mientras que aquí ya es un problema muchas veces de gente que quiere ser buena cristiana, pero no sabe cómo. Y entonces todo le cae grande y entonces ve el pecado donde no está. O ve el pecado venial como pecado mortal. Y eso, claro, a la gente le hace mucho daño. Entonces ahí hay que ayudar a la gente no a relativizar el pecado, sino a darse cuenta de que para que haya pecado no basta que haya simplemente ni que sea materia grave, sino que ha de haber voluntad y conciencia. Y si no hay la voluntad que ha querido hacer ese pecado y la conciencia que lo ha hecho, pues no están, si no al final todo el mundo estaría pecando en todo, en cada momento y sería un drama total. ¿Me explico? Ya hablo del cristiano que quiere ser buen cristiano. Y no puede ser vivir de esta forma. Hay que vivir con un poco de tranquilidad también, la propia fe.
Confiando en la misericordia de Dios, por cierto, claro que sí. Entonces, claro, para poder discernir bien lo que realmente es mortal, lo que realmente es venial, pues claro, formación, dirección espiritual. Sí, catequesis también, y catequesis sobre la ley moral. Después también, sobre todo, amar a Dios de verdad. O sea, buscar esa misericordia de Dios de cara al que es el que tiene problema de escrúpulos, pero también, o sea, aquí casi podríamos decir, sacarle los escrúpulos al que tiene escrúpulos para dárselos al laxo, y coger un poco de laxo y dárselo al que tiene escrúpulos. Repartir un poquito más. Pero exagero, porque no es así, pero para No, pero está bien la idea, padre. Pero son los dos extremos opuestos. ¿Y cuál es el peor? Pues de cara a pasárselo mal, el escrupuloso. De cara a irse al infierno, el laxo. ¿Me explico? Porque el laxo está jugando con Dios, el otro no. El otro está en una pequeña enfermedad, si quieres moral o si quieres psicológica, o como quieras llamarla, depende de los casos, pero donde él de buena fe quiere ser buen cristiano. El laxo no quiere ser buen cristiano. El laxo toma todas las excusas para hacer lo que le dé la gana hasta cierto punto. ¿Me explico? Y entonces ya le va bien al laxo, según él, entiéndeme. Y cuesta mucho hacerle entender que ha de cambiar de vida. Porque es de aquellos que se confesará 25 veces de lo mismo y ya puedes hablar de todo con él y tal, que no hace caso. Y que considerará que todo eso, esto es, lo diré mal dicho, ¿de acuerdo? Como al fumador que le digas que no fuma, pero considera que no le hace daño el tabaco. ¿Para qué dejarlo? Seguirá fumando. Claro. Solo cuando se dé cuenta, el día que le haga daño, dejará el tabaco. ¿Me explico? Pero si no, no dejará el tabaco. Bueno, lo mismo. ¿Me explico? Entonces, esa mentalidad del laxo, claro, el tabaco no es pecado, entendámonos. Aquí hablamos como ejemplo, ¿eh? Pero es ese problema, el que no ve que le haga daño el pecado y no se da cuenta que le está haciendo un daño moral grave, pues no lo dejará. Solo cuando se dé cuenta de que aquello le hace un daño inmenso moralmente e incluso después puede tener consecuencias de otro tipo, entonces tal vez lo deje. ¿Pero qué necesita para dejarlo? Que le entre el amor de Dios para darse cuenta de que aquello va contra lo que Dios quiere. Si no entra el amor de Dios, no hay forma de dejarlo. Claro que sí. Y hasta aquí el Veamos del día de hoy. Padre Enrique, por favor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José. Ruega por nosotros. Ave María Purísima. Sin pecado concebida.